Fotocrea 33 presenta Patrón, ritmo y simetría. Fotografía clase 6. El día de hoy hablaremos de los principios de la composición. Son varios, pero hoy hablaremos solo de 3: patrón, ritmo y simetría. En otras clases les hablaré del balance, textura, escala, línea, punto, color, forma, etc. Primero vas a colocar tu cámara en un modo automático. Si aún no has aprendido a usar el modo de apertura o velocidad, y te invito a que veas los videos anteriores y que te suscribas para que no te pierdas ninguna enseñanza. Primero hay que encuadrar nuestra fotografía, es decir, saber colocar tu escena fotográfica dentro de tu visor o pantalla trasera. Los elementos que incluyas o quites es lo más importante al diseñar tu fotografía. Así es, diseñar, ya que tú tienes la decisión de incluir o no algo que se encuentre en tu escena. Recuerda que a veces no podemos mover ciertos elementos y entonces usaremos otras perspectivas para evadirlos. Nos moveremos de ángulo, posición o nos acercaremos. Esta parte es muy divertida ya que nos centraremos en nuestra foto y no tanto en la técnica del uso de la cámara. Cuando hablamos del patrón, ritmo y simetría, hablamos de un orden y un equilibrio. Aquí vas a poder ver ejemplos de todos estos. El patrón es donde el elemento fotográfico se repite y es idéntico al otro. Esto hace una fotografía interesante, pero tal vez monótona, y ahí entra el ritmo, que es lo opuesto. Es aquel que rompe con el patrón, es decir, con la repetición idéntica, ya sea que cambie de forma, de color o de contenido combinándolo. Así como en la música existe el ritmo, se encuentra en la naturaleza también. En algunas de las fotografías puedes ver flores que hacen una simetría y sin embargo también hay foto de patrón, ya que se repite. Pero en la misma naturaleza de otro tipo de flores hay combinaciones creando el ritmo. La simetría está ligada también al balance, así como al ritmo. El objetivo de esta foto es que tenga un lado lo mismo que del otro. A veces son idénticos y a veces no. Como en las fotografías de paisajes, con su reflejo en el agua, forman una simetría y sin embargo no es lo mismo la imagen de arriba que de abajo. Con esto que has aprendido lograrás que tus fotos sean más creativas e interesantes. Te espero en las próximas clases y no dejes de ver los videos anteriores de Fotocrea 33. Suscríbete y dame un like. ¡Hasta la próxima!